Aquí estamos nuevamente recorriendo este mundo de las elecciones, conociendo estos candidatos, hombres y mujeres que han decidido integrarse a una de estas 4 elecciones. Recordemos, y es siempre importante decirle que en su voto para ahora, el mes de mayo, usted va a tener 4 opciones o 4 elecciones distintas. Y dentro de esas 4 elecciones, las opciones respectivas de candidatos para constituyentes, para gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Hoy día, como los jueves, nos acostumbramos a revisar la nómina de los constituyentes y hemos invitado en un tema que nos parece tremendamente interesante porque ellos representan organizaciones e instituciones y que están vinculadas, están marcadas por el ámbito gremial en sus diferentes acciones. Y es por ello que hoy día queremos saludar a la primera de nuestras invitadas. Estamos con Luz Eliana Alca, constituyente del Distrito 23. Ella es independiente en la lista del pueblo. Y me dijo, mi descripción es, en una voz, las causas son de todos nosotros. Yo soy parte también de esas necesidades. No me defino como una mujer activista porque cuando se habla de activista, siento que se empieza a transformar en ese caudillismo de las luchas sociales. Estamos cansados de caudillos. Yo soy parte de los problemas y trato de canalizarlos en una nueva constitución. Luz, un agrado en saludarla. Bienvenida a este espacio de UFROvisión. Y por el espacio para debatir ideas. Eso es finalmente, y que la población quede al menos informada. Debatir ideas, esa es la intención. Sin lugar a dudas, como canal universitario nos interesa educar, informar y a través de esta oportunidad conocer quiénes van a ser las personas que van a construir la nueva constitución para nuestro país. Y revisamos también el segundo nombre que tenemos para este espacio, Pablo Andrés Tapia Pinto. Él es candidato constituyente del Distrito 22, independiente del Movimiento Social Lista del Pueblo, y dice que desde el año 2014, Pablo Tapia inició un camino sindical en tierra de nadie. No existía nada y con esfuerzo y trabajo diario se levantó más de 200 sindicatos a honorarios a nivel nacional, tanto municipalidades como servicios de nivel central y salud en el sur de Chile. También tuvo el privilegio de ser cofundador de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Estado de Chile, la cual agrupó a los honorarios a lo largo del país, logrando entre muchos éxitos y teniendo también las lógicas derrotas. El ser constituyente para Pablo Tapia es un privilegio, el cual abre las puertas a grandes cambios sociales en profundidad para nuestro país. Temas importantes son para él la salud, educación, pensiones, vivienda, derechos de agua, derechos sexuales, reconocimiento y respeto a pueblos originarios y también el trabajo digno. Bienvenido, Pablo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Un gusto estar en UFROmedio después de mucho tiempo, estar desaparecido por un accidente, pero siempre es grato regresar a lo que uno ama, que son hoy en día la defensa de los derechos de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. Nos alegramos tenerlo con nosotros y ya repuesto de esa lesión. Saludamos también a quien completa este panel, Carlos Minajara. Él es también postulante, candidato constituyente, Distrito 23, trabajador de la salud municipal, nutricionista con especialización en magíster en salud pública comunitaria y desarrollo local, dirigente sindical nacional de Confusan en su primer periodo y presidente regional de los trabajadores de la salud municipal desde el año 2016. Ferfusan, novena región, Federación Regional de Funcionarios de la Salud Municipal, ex dirigente estudiantil de la Universidad de la Frontera y actualmente lleva 5 años en la dirigencia sindical de los trabajadores de la salud municipal. Carlos, un agrado en tenerlo con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Miguel Ángel, gracias a UFROmedios por la posibilidad hoy día de encontrarnos en el debate con Luz, con Pablo. Esperar obviamente que compartir ideas y compartir lineamientos programáticos que a nosotros nos interesan hoy día. Bueno, y sin duda quienes han estado este último periodo, este último año,
en el tapete de la información, lo que ha sido esta primera línea que se ha destacado, algunos dicen mucho de palabra, mucho de verso, pero poco efectivo en lo que podría ser una recompensa por el trabajo, han sido ustedes, Carlos. Sin duda que las organizaciones de la salud, Carlos Mena, han tenido un arduo trabajo para representar no solo a la población, sino que también a las autoridades, el esfuerzo que han desarrollado ustedes. ¿Se sienten que de alguna u otra manera no han sido compensados por el esfuerzo que han hecho en favor de la salud de nuestro país? Yo creo que es el sentir no tan solo de los trabajadores de la salud, yo creo que es el sentir como de todos los trabajadores de los espacios públicos hoy en día, de que han podido mantener los servicios y la continuidad de sus atenciones a disposición de los usuarios y usuarias que más necesitan en realidad, porque los servicios públicos están a disposición precisamente de los sectores más vulnerables de este país. Entonces creo que el reconocimiento no ha sido tan elocuente que uno pudiese señalar que tan solo a lo mejor en el sector sanitario, en el sector salud se ha cumplido, sino que en todo el sector público visualizamos como el Estado también ha ninguneado la labor, la función pública en este caso. Y claro, me imagino que esta realidad es la que ustedes quieren cambiar, y en lo personal, si es que va a estar electo como constituyente, ¿va a ser una prioridad en lo que usted representa como sector? Sí, nosotros como organización que nos ponemos a disposición del proceso constituyente, principalmente nos articulamos en un espacio donde fluyen un sinnúmero de organizaciones, más de 50 organizaciones que se conforman, se articulan en un proyecto que hoy día denominamos como Organizaciones Sociales y Territoriales de Gualmapu, en donde tiene un espacio de inserción nuestra candidatura que responde precisamente a una determinación de nuestra organización a poder incidir en el proceso constituyente, entendiendo que nosotros representamos también a un sector que permanentemente ha disputado también por fortalecer la salud pública de nuestro país, en donde el nudo más crítico hoy día precisamente radica en que la salud no está garantizada por el Estado, sino que tan solo se garantiza el acceso. En este derecho social, al igual como en otro, el mercado se ha podido instalar dentro también de la forma como el Estado hoy día también entrega cierto tipo de prestaciones, y nosotros creemos que para poder fortalecer el sistema de salud pública también tenemos que avanzar en un sistema de coberturas universales que va de la mano también con la garantía del derecho a la salud. Ahí nosotros ponemos un énfasis muy importante porque es parte de lo que nosotros determinamos como una plataforma de lucha que tiene que estar instalada en la discusión programática de nuestra lista, y así lo está haciendo. Y bueno, también varios de los derechos sociales que hoy día se tienen que garantizar también son parte de lo que nosotros hoy día potenciamos en esta discusión como programática en esta lista de la OSTW de organizaciones sociales del territorio de la región de la Araucanía. Bueno, si es que en nuestro país se hace una encuesta el día que sea y en la ciudad que sea, las prioridades son salud, trabajo y educación. Y quiero ir con Luz Alca porque ella es profesora, pero además abogado, y su trabajo ha estado centrado en asesorar precisamente organizaciones del magisterio. Entiendo que tanto públicas como privadas, en eso, Luz, y quiero conocer su mirada que tiene respecto de la condición que usted advierte en cuanto a que hay que hacer los reparos necesarios y que en una nueva Constitución se tengan en consideración estos planteamientos. Así es. Efectivamente, pues desde el trabajo que desarrollo principalmente con el profesorado, bueno, no solo ahí, porque también trabajamos en la asesoría con organizaciones y comunidades que sufren deterioro o impacto ambiental o daño ambiental o que son zonas de sacrificio. Nuestro trabajo también está orientado mucho a la denuncia de aquello. Sin embargo, más allá del gremio en sí mismo, de nuestro gremio de profesores, es importante destacar que hoy día nosotros tenemos una problemática transversal en cuanto a los trabajadores, que la sufre tanto el profesorado como la sufre cualquier otra persona que ejerce una actividad laboral. Y en ese sentido,
quedan reflejados muchos hoy día, particularmente en la circunstancia que estamos viviendo, en una circunstancia de pandemia, cuando se logra visibilizar más aún la precarización del trabajo. Y cuando hablamos de precarización del trabajo puntualmente enfocado en los profesores, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta de que los profesores tienen que emplear sus propios recursos para poder hoy día atender las necesidades de sus alumnos, con sus propios medios, con sus propios recursos. Nosotros también sabemos que los niños tienen tal vez más dificultades de las que tienen los profesores, pero sin embargo los profesores tenemos la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de aprendizaje de los niños. ¿Y con qué me refiero a esto? Por ejemplo, hay profesores que nunca tuvieron un espacio habilitado en su casa para poder trabajar o para poder desarrollar todo el trabajo que hoy día tienen que desempeñar en sus casas. Eso precariza entonces el desempeño de su trabajo, precariza sus condiciones de salud, precariza todo el entorno familiar también de ese profesor. Por otro lado, una situación también transversal que tiene que ver con esto, tiene que ver con la jornada de trabajo, que es otra cuestión que ha quedado en evidencia a partir de esta pandemia, que si bien ya venía con un descontrol porque ya es demanda social el tema de la jornada de trabajo, hoy día ha quedado aún más en evidencia. La calidad, dijimos, de vida, del descanso, del reposo, del desarrollo humano que tienen que tener los trabajadores es una necesidad que tienen hoy día también el profesorado, como lo preguntan desde el punto de vista del profesorado, que hoy día nosotros vemos que los profesores se tienen que estar capacitando según las necesidades del gobierno de turno, según las políticas del gobierno de turno. Eso finalmente, lo que yo siempre digo, es que termina en una suerte de duda del profesorado respecto de sus propias vocaciones. Es un daño gigante que se hace al profesorado en el sentido de decir, ¿sabe qué? Lo que aprendiste hoy día no sirve para mañana, entonces la capacitación es desechable porque en otro gobierno va a tener que capacitarte de otra manera. Entonces, eso es precarización también del trabajo, no valorar el trabajo que se realiza desde el gremio. Por otro lado, la sectorización de las normas laborales, que son demasiadas. No es posible que hoy día nosotros tengamos un grupo de profesores que es atendido, ¿cierto?, bajo normas del Código del Trabajo, supletoriamente el estatuto docente. O cuando tienes un conjunto de profesores, como son aquellos colegiados, que son miembros que trabajan en los servicios o municipalidades, ¿cierto?, que se rigen únicamente por el estatuto docente y a su vez, ¿cierto?, supletoriamente en aquello que no calce, que es muy poco, la verdad, el Código del Trabajo. Y allí tienes otro punto importante que dice relación con los propios asistentes de la educación, que hoy día también tienen un estatuto propio. Entonces, eso complejiza mucho la situación laboral de los profesores y de toda la gente que trabaja en educación y de todos los trabajadores en general, porque tú te estás movilizando constantemente de trabajo. Entonces dices, bueno, ¿y aquí cómo me rijo? ¿Y acá cómo me rijo? Eso genera un problema a la hora de reclamar y a la hora de hacer exigible los derechos que tienen los trabajadores, que de paso también son muy pocos, porque no existe un reconocimiento a la función, al trabajador en sí, porque precisamente no están reconocidos los tratados internacionales, los convenios internacionales, las declaraciones de derechos humanos, etcétera. ¿Eso qué significa finalmente? Que a partir de los propios tribunales, que en la propia Contraloría, que en la Dirección del Trabajo no se consideren los convenios y pactos de la OIT a la hora de marcar jurisprudencia, a la hora de dictaminar, a la hora de fallar en caso de los tribunales. Claro, y a eso le agregamos la inestabilidad también de los profesores, que al término del año tienen que ver si es que le renuevan o no su contrato. Forma toda una situación que va a ser interesante cómo se aborda desde el punto de vista constitucional para, como usted bien dice, Luz, establecer una educación que traspase no tan solo lo que es un periodo de gobierno o un periodo en un municipio. Voy a volver con usted porque quiero ir con Pablo Tapia, porque en abril es un mes muy especial. Abril es el mes donde los trabajadores a honorarios tenemos que hacer nuestra declaración y ver lo que significa esta retención que se nos hace de nuestros monumentos mensuales. Pablo, una situación que evidentemente ha tocado fondo. Usted ha sido un dirigente que ha estado por muchos años tratando de encontrar una salida, una solución a un tema que pareciera que se hace eterno
y curiosamente se da en los servicios públicos y no en el ámbito privado. Bueno, sí, lamentablemente hoy día fue un día de mucha tristeza para muchos honorarios, cuando tú sabes que el 1 de abril todos corren a hacer su declaración de renta y lamentablemente los números, algunos le están debiendo al fisco, al Servicio de Impuesto Interno, a la tesorería, unos montos que jamás se esperaban estar, primero por la devolución anticipada que se vivió y segundo por esta retención. Ahora, cabe recordar que la promesa del ministro Monkeberg cuando se aplicó la gradualidad era que los reajustes iban a ir de la mano con los descuentos, cosa que no ha sucedido, y el sueldo de los trabajadores honorarios solamente ha ido en desmedro. Hoy en día se les retiene mensualmente un 11.5% de la boleta y seguimos con la misma inestabilidad de los últimos 30 años. Si bien avanzamos, como tú bien sabes, en juicio, en muchos aspectos donde logramos reconocer la relación laboral que tiene un trabajador honorario con el Estado, aún queda mucho por hacer, queda mucho por avanzar en la Constitución, aunque los honorarios aún no lo entienden, y en esto quiero ser muy claro, es la puerta de entrada al fin del contrato honorario. ¿Por qué? Porque puede cambiar las normas con que el Estado debe relacionarse con sus trabajadoras y trabajadores. Y esto es algo trascendental que en Chile no se había vivido nunca. Mucho que hemos ganado en tribunales, mucho hemos ganado en juicio, pero lamentablemente la Inspección del Trabajo no puede fiscalizar a sectores públicos. Tenemos universidades con más de 800 trabajadores honorarios, municipios con más de 1.000 trabajadores honorarios, y como federación, yo lo reconozco, en los últimos juicios de los últimos años le hemos costado a esta comuna más de 4.000, a esta región, perdón, más de 4.000 millones de pesos, pero en indemnizaciones con trabajadores que incluso tienen 29 años de servicio. Mira, con decirte, hoy, 1 de abril, honorarios del sector salud que han estado trabajando a la par de nuestros colegas de planta y contrata, no reciben el mismo bono de reconocimiento, y más encima, el bono apunta solo a aquellos que tienen contrato con el servicio, y sabemos muy bien que hay tercerización y muchos honorarios están contratados a través de una empresa externa, pero prestan servicio en el mismo recinto hospitalario. Y otra cosa, quiero aprovechar, no tiene nada que ver con los honorarios, pero yo quiero felicitar a la gente de salud, pero a la que hace la pega. ¿A qué me refiero? Veo en todos los medios hablar a médicos, y realmente quien ha sacado adelante el plan de vacunación son TENS, enfermeros, los mismos nutricionistas que están preocupados, los kinesiólogos con los trabajos respiratorios, y a nadie, en ningún medio hoy en día masivo de televisión nacional, me refiero, ha dicho, ¿sabes qué? En esa mesa de COVID, una enfermera sentada dando realmente. La vacunación está en manos de ellos, no de un médico. Entonces, en Chile se sigue constantemente vulnerando y reconociendo la labor que tienen las y los trabajadores en este país. Una situación que llama poderosamente la atención porque en el mundo privado los trabajadores honorarios no existen. Una persona debe tener su contrato formalizado en un plazo bastante breve. ¿Cómo funciona este sistema que, claro, está amparado también por una legislación? Sin embargo, Paulo, ¿cuáles son las gestiones para que precisamente se pueda hacer justicia? Porque tenemos trabajadores de primera y de segunda, en orden a que, si los comparamos con el sector privado, no existen los honorarios. Bueno, mira, en el sector privado sí existen, pero son prestadores de servicio, un arquitecto, un abogado, que presta un servicio profesional puntual y lo puede hacer desde su casa. A diferencia del sector público, que uno es obligado a cumplir horario, que es obligado a tener un correo institucional, que es obligado a asistir a un punto de trabajo, que tiene jefaturas, que tienes que pedir permisos para vacaciones. Es un contrato de trabajo encubierto sobre una prestación de servicio. ¿Qué es lo que viene y qué es lo que yo quiero que entiendan quienes trabajan a honorarios? Hoy es muy importante que en el Distrito 22 los honorarios se cuadren con las metas que tenemos. ¿Por qué? Porque si logramos cambiar, hoy en día el trabajo en nuestra Constitución amerita una línea, que es que el Estado tiene la labor de proteger el trabajo. No te habla de qué tipo de trabajo, no te hablan las normas, el Código del Trabajo protege más a los empleadores hoy en día que a los propios trabajadores. Los honorarios técnicamente se rigen por lo que dice su propio contrato. Eso es lo que indica el Código Civil.
no los acoge ni el estatuto administrativo, no los acoge el Código del Trabajo, están en tierra de nadie. Entonces, hoy se hace, digamos, muy necesario poder modificar la Constitución. A ver, no puede ser que el derecho a propiedad privada tenga una página y media en la Constitución y el derecho al trabajo tenga una línea. No puede ser en un país en pleno desarrollo, en siglo XXI, que no podamos reconocer que si Chile tiene una riqueza, tiene un avance económico, es gracias a su fuerza laboral. Entonces, hoy, cambiar ese derecho y establecerlo de una manera muy clara, es decir, el Estado no puede o no podrá, bajo ningún concepto, tener trabajadores de primera, segunda o tercera categoría. Tú puedes entender que hoy en día, en salud, para no irnos lejos de lo que estamos viviendo como COVID, hay personas que ponen una inyección, que están en un pabellón, que se les licita la hora y no tienen responsabilidad administrativa sobre algún error. Esto no solo nos afecta a nosotros, afecta a los usuarios, que son también lo más importante para nosotros como funcionarios públicos. Nosotros no peleamos derechos para nosotros, peleamos para que la dignidad llegue a los usuarios. Ellos no saben, pero una persona que los visita es obligado a venir a trabajar, es obligado a usar su vehículo, es obligado a mantener su vehículo, y aquí no hay un reconocimiento. Pueden pasar un alcalde, como le decía Luz con los profesores, viene un alcalde, política nueva, viene un gobierno, política nueva, y vamos todos de nuevo, vamos cambiando gente, vamos aprendiendo, y se pierde la continuidad de los proyectos y las políticas públicas, y eso no puede pasar. Los trabajadores no somos moneda de cambio en ningún tipo de sociedad. No puede ser que hoy tengamos un código que viene del código romano. Tú puedes entender que eso rige a los honorarios. El Código Civil, que data de cuántos años atrás, y nadie hace nada. Nos llenamos de predicadores, de buenas intenciones en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero mentiras, mentiras y más mentiras. ¿Por qué? Nadie lo sabe por falta de educación cívica, pero ningún senador, ningún diputado puede presentar un proyecto que contenga gasto al presupuesto de la nación. Entonces, si la solución de los honorarios no vino de ningún presidente en los últimos 30 años, los demás fueron promesa al aire. La Constitución hoy es el único instrumento que puede iniciar, ojo, no solucionar de un día para otro, un camino a tener un contrato digno para más de 300.000 familias, que más de una persona en esa casa trabaja honorarios para el Estado. Le hicieron un reconocimiento especial, Carlos, por el trabajo que ha desarrollado la primera línea y la salud primaria. Carlos, insistimos en este punto porque es lo que hoy día se le saca lustre por parte del gobierno en orden a ser uno de los países donde se ha avanzado tremendamente bien en materia de vacunación. ¿Siente usted que, volviendo al tema que ya lo habíamos de alguna manera planteado, hay una situación en la cual hay una falta de reconocimiento del trabajo que han hecho ustedes en materia de salud, Carlos? Sí, bueno, yo creo que la falta de reconocimiento es evidente, pero me gustaría explicar un poco cuál ha sido como lo certero en cuanto al éxito de la política pública, de la vacunación. Creo que acá hay dos dimensiones muy relevantes acerca y que se extrapolan no tan solo a este resultado que hoy día tenemos como plan de vacunación, sino que se emplea a una lógica también de visualizar cómo se construyen las políticas públicas hoy en día. Tenemos una atención primaria que está inserta en el territorio y también tenemos un modelo de política en donde no discrimina si es que eres chico o bajo, si discrimina por obesidad, discrimina positivamente, pero vemos como en esta política existe un modelo de cobertura universal, la vacunación es universal, pero visualizamos a su vez también cómo ciertas políticas tienen un campo de acción delimitado, determinado, dado ciertas características o condiciones. Por ejemplo, en salud, nosotros tenemos hoy día el maravilloso Plan Auge. El Plan Auge desde el 2005 reconoce a determinadas patologías, con determinados criterios, su absorción y respuesta en cuanto a que hoy día nosotros creemos que debemos avanzar un modelo de cobertura universales, que se haga cargo de todos los problemas sanitarios de la población y con una fuerte implementación en el territorio. Eso tiene que ver mucho en el sentido de seguir fortaleciendo mucho más la atención primaria, porque no basta tan solo con que hoy día el derecho a la salud esté garantizado por el Estado,
sino que tenemos que crear condiciones para que ese derecho que vaya a garantizar el Estado tenga la posibilidad, obviamente, de desplegarse en el territorio y también tenga la posibilidad de responder a algunos principios que nos parecen que en la discusión programática nosotros lo clarificamos bastante, que tiene que ver con la solidaridad, porque no entendemos un sistema sanitario que se construya bajo una lógica distinta a la solidaridad, porque también creemos que la salud es parte de la seguridad social y ahí también hay una discusión relevante que dar, sobre todo en materia de la Constitución. También creemos que tiene que responder a una pluriculturalidad y sobre todo en la región de la Araucanía, donde tenemos población mapuche en un alto número, también existe una forma de cómo la cultura del pueblo mapuche visualiza también los procesos de salud y enfermedad, con un componente muy relevante también en la autodeterminación de los sistemas sanitarios, que exista también igualdad y por supuesto gratuidad y universalidad como principios fundamentales y rectores de lo que nosotros hoy día creemos que es el derecho a la garantía específica en salud en la nueva Constitución. Carlos, ya Luz de alguna manera nos mostraba lo que para ella no le parece como fórmulas de programas educacionales y también la forma en que se relacionan los profesores en el sistema municipal. En el ámbito de la salud municipal, salud primaria, ¿cómo funciona este sistema hoy día? ¿Son los municipios los que definen lo que pueden hacer de acuerdo a los recursos que ellos tienen o hay un lineamiento general desde el Ministerio en Santiago? Sí, vuelvo a reiterarlo, Miguel Ángel. El problema de la construcción de las políticas públicas tiene que ver con que el Estado se hace cargo de un determinado número de prestaciones, no tan solo en la atención primaria, sino que en el nivel hospitalario también. Sobre todo en la atención primaria nosotros tenemos más de 130 prestaciones y creemos que la relación hoy día tiene que ser distinta. El Estado se tiene que hacer cargo no tan solo de la población que se inscribe en un centro de salud, sino que el Estado hoy día tiene que darle respuesta al territorio. Por eso nosotros hablamos que en nuestra construcción programática la autodeterminación de los sistemas sanitarios es muy relevante porque tiene que hacerse cargo el municipio de la población beneficiaria. Y los gobiernos locales tienen que tener planes de salud comunal que obviamente vayan en la línea de responder también cada una de las problemáticas que existen en las diferentes comunidades, entendiendo que también la situación sanitaria es muy distinta en el campo como en la ciudad. Seguramente se van a cruzar con elementos que hoy día nosotros también consideramos como parte relevante de la discusión programática para esta nueva Constitución que tiene que ver con la recuperación del derecho al agua. Porque salud y medio ambiente también se entrecruzan y es por eso que nuestro programa también tiene un fuerte componente arraigado en la recuperación de los derechos de la naturaleza y del medio ambiente. Es por eso que nosotros hoy día cuando construimos esta propuesta programática nos juntamos organizaciones que han estado en diferentes luchas y que coinciden en que hoy día tenemos que avanzar en un Estado mucho más fuerte, en un Estado que supere el modelo capitalista y que se abra una posibilidad de construirse de manera mucho más solidaria entre cada uno de nosotros y nosotros. Claro, quiero volver con Luz porque estábamos de alguna manera en la conversación del tema educacional y que claro, hay muchas situaciones pendientes y entiende Luz que desde la nueva Constitución se puede fortalecer el mejoramiento o una nueva educación. ¿Hay que borrar y cuenta nueva o hay que establecer lo bueno de lo que se ha logrado hasta el momento y perfeccionar lo que no es tan bueno? La verdad es que yo soy bastante radical en ese sentido. Nosotros creemos como Lista del Pueblo que la educación, primero, hoy día no está al servicio de la educación, sino que está al servicio del modelo económico, porque el modelo económico ha tenido tal implicancia, tal nivel de ruptura, digamos, que se ha logrado penetrar en la forma de vida, en la cultura, en las formas de relacionarse de las personas, que nos lleva a tener un sistema educativo pensado para el modelo económico. Por lo tanto, desde esa lógica, nosotros creemos como que debe ser
pertinente. Hoy día nosotros tenemos que funcionar en etnoeducación, basados en etnoeducación. Creo que cuando se habla de interculturalidad, tiende un poco a limitarse o a expandirse. Es un concepto relativo a mi juicio. Nosotros tenemos que pensar en ideas o en ideologías que permitan recuperar lo endógeno, lo que existe dentro de los territorios. Por eso nosotros planteamos claramente que debe tratarse de etnoeducación, ¿ya? Para que recoja la cultura y la diversidad que existe dentro del mismo territorio. Porque hoy día nosotros tenemos una sala de clases, tenemos un profesorado que está enteramente agobiado en dar respuesta, ojo, al modelo educativo del Estado, no al modelo educativo que requieren las comunidades educativas. Y con esto también me gustaría hacer el alcance, ya que lo das, y siempre me gusta tocar el tema, porque nadie se refiere al rol de las universidades, nadie se refiere a las universidades. Hoy día nosotros tenemos un sistema político, un sistema neoliberal que tiene en la corrupción misma a toda la clase política y de paso toda la clase política sirviéndose también, ¿cierto?, para poder corromper a todas las personas que participamos del Estado. Entonces, cuando tú te encuentras con eso, tú dices, bueno, ¿y cuál es el rol de la educación? Es completamente atingente, porque nosotros tenemos que hablar de una educación que pretenda, ¿cierto?, o que propenda al desarrollo humano y al desarrollo local y territorial, porque este nivel de competencia que existe dentro de las universidades estatales pagadas con nuestros recursos. ¿Tú encuentras que es lógico que compita una universidad de Chile con una universidad de Los Lagos, con una universidad de Tarapacá, cuando compiten con nuestros recursos? Y eso es porque las garantías no están definidas y no están con una acción constitucional en la actual Constitución. Entonces terminan las universidades compitiendo, terminan las universidades olvidándose de los proyectos educativos territoriales y no fortalecen los territorios. Y que es lo mismo que yo siento que pasa con los sistemas de salud. Yo creo que en la medida que se garantice la educación, el Estado se tiene que hacer cargo de financiarla de manera íntegra. Lo mismo debe pasar con la salud. Si se garantiza la salud, se debe garantizar de manera íntegra desde el momento en que, desde que naces, siempre uno dice desde que naces, tal vez antes, desde que nace hasta que muere, que ya no estás, y eso implica además todo el círculo que te rodea. Hablamos nosotros de calidad de vida y eso nos va a dar una atención en todos los niveles que se requieren para la garantía de la salud. Y por supuesto también es una mirada muy similar respecto de la educación. Nosotros creemos que debemos avanzar hacia proyectos educativos que respeten las identidades y la etnografía de los propios territorios, y las universidades tienen una deuda muy importante ahí. Entendemos entonces, Luz, de que la idea es que la educación sea administrada por el Estado con una mirada absolutamente desde el Ministerio, desde la capital, y terminamos estos modelos municipales, por así decirlo. Claro, mira, lo que nosotros esperamos es que efectivamente la educación sea administrada desde el Estado. Por supuesto, la educación tiene que ser administrada del Estado en términos de los recursos, ¿ya? Pero en términos de los proyectos educativos, la educación y el sistema educativo debe ser muy respetuoso con los lugares en donde los centros educativos, sean universidades, sean establecimientos educacionales, de cualquiera de los niveles en donde ellos se encuentran ubicados. Eso es lo que nosotros estimamos. O sea, tiene que desarrollarse local, y en definitiva. Desarrollo local. ¿Perdón? Pertinencia local, que por si supuesto, bien el que pone la plata está en Santiago, lo que se haga tiene que ser respecto de donde estamos situados. Sí, mira, te voy a dar un ejemplo bien específico. Siempre lo conversamos. Yo tengo una sobrina que estudia obstetricia en la Universidad Austral de Chile. Tengo una conocida que estudia obstetricia en la Universidad de Chile y tengo otra conocida, mira, conozco gente, en la Universidad de Tarapacá. Deben estar alineados los currículums generales ahí, porque la persona se puede movilizar, claro, debe garantizarse esa movilidad curricular, pero a la vez
La sobrina que estudia obstetricia en la Universidad Austral de Chile debe también manejar las técnicas ancestrales de parto del territorio en donde la universidad se encuentra ubicada. Santiago lo mismo, la Universidad de Chile lo mismo, y por supuesto lo mismo en la Universidad de Tarapacá. Es un ejemplo tal vez bien simple, pero vienen a graficar cómo debiera ser en realidad una educación superior y esta universalidad de la educación que está en deuda con el Estado. Cuando hoy día nosotros además vemos a la clase política, ¿cierto?, tradicional, renunciando a esos cargos para poder defender esta torta de universidades privadas que ellos tienen. Entonces, también es una invitación, un llamado a atención, porque las universidades siempre han pasado invictas. Las universidades privadas, la lógica de su competencia tiene que estar con las universidades estatales, claro, pero no la lógica de competencia entre las universidades que reciben aporte estatal. Pablo, me gustaría conocer su opinión. Bueno, yo quiero decirle que Pablo está en Lautaro, Luz está en Villarrica y Carlos está acá en Temuco. Estamos uniendo la región o la provincia a esta hora. Pablo, es precisamente de la manera que nos explicaba Luz. ¿Cómo lo miran desde el punto de vista gremial? ¿Cómo es el trato hasta el momento de los gremios dentro de esta Constitución? ¿Y qué es lo que ustedes buscan, en definitiva, cómo potenciar las organizaciones de trabajadores frente a lo que significa una nueva Carta Magna? A ver, mira, primero, la actual Constitución es hostil con los sindicatos. Hay que recordar que ha vulnerado el derecho efectivo a huelga, a vulnerar el principio de titularidad sindical. Entonces, con eso se debilita mucho a los sindicatos. ¿En qué aspecto? Que hoy en día muchos de los beneficios que se logran le llegan a todos, estén o no estén afiliados en un sindicato. Y eso merma inmediatamente la afiliación, el número de participantes, ya sea dentro de las asociaciones gremiales del sector público o un sindicato privado, porque esto pasa en ambos sectores. Hoy en día la nueva Constitución tiene que tener una base en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tú tienes que entender que Chile la tiene firmada del año 69 y hasta el día de hoy estamos al debe. Es letra muerta, igual que muchos tratados internacionales que protegen al dirigente sindical, que protegen, un ejemplo, el derecho a huelga. En el sector público, un ejemplo, no existe negociación por rama. En Chile no existe negociación por rama, pero en el sector público se nota más. Se inventó esta figura del paro para poder realizar un cese de funciones y negociar colectivamente a través de la mesa del sector público, los trabajadores de planta y contrata, una mesa que también dirige la CUT, que raramente la CUT ve lo que es Código del Trabajo y los funcionarios públicos se llevan por los diferentes estatutos administrativos. Pero, ¿qué se busca en Chile como trabajadores? Es la unidad. Pero el Estado lo que busca es dividir a través de la actual Constitución. La nueva Constitución debe establecer este derecho a la sindicalización, pero también a la titularidad. Porque no puede ser que si tú tienes esa libertad y nos llenamos de libertades, nos olvidamos de los deberes. Y cuando uno olvida los deberes, los derechos pierden total validez. Y eso es algo sumamente importante. Yo tengo el derecho a ser parte de un sindicato, sí, pero tengo el deber también de inscribirme. Tengo el derecho a elegir quién dirige el sindicato, pero tengo el deber de votar. Eso también lo llevas a la vida privada. Entonces, hoy también hay que profesionalizar a los sindicatos. Los sindicatos, un ejemplo, ¿qué ofrece el CENSE? Mira lo que te puedo llegar. Ofrece cursos de manejo de crisis, dirección sindical, resolución de conflicto. Hasta el día de hoy tú no ves un dirigente sindical en el mundo privado que sepa leer un balance para defender el 25% de gratificación. Entonces, si nosotros logramos establecer dentro del mismo ámbito educativo, dentro del mismo ámbito constitucional, el respaldo y la garantía estatal, la garantía de Estado, como un derecho a la sindicalización, creo que con esto también se va equiparando la cancha, se va dando mejores herramientas y los dirigentes también pueden irse profesionalizando. Porque si no, siempre la ventaja la va a tener el empleador. Hoy en día, mira, tanto en el sector privado como público, gracias a esta Constitución actual y malas políticas públicas de Estado, de diferentes gobiernos, muchos trabajadores ven a los sindicatos como aquellos que causan problemas, aquellos que están alegando. Muchas veces dicen, oh, ya iban los del sector público a pedir más plata, pero la realidad de trabajo de un funcionario, de un trabajador honorario, de una persona de contrata, de un profesor, la persona no la conoce,
profesores que están hasta las 3 de la mañana corrigiendo pruebas, hoy desde la casa ya no tienen un horario establecido, personal de salud que trabaja cuarto turno, que está 12, 24 horas continuas, honorarios que no tienen un horario de trabajo y que no hay un reconocimiento, ni una bonificación, ni un aumento constante del sueldo, tampoco existe el bono de término de conflicto. Entonces, del momento que la Constitución asegure un cambio al derecho al trabajo y se nos permita negociar conjuntamente bajo una sola imagen laboral en nuestra relación como trabajadoras y trabajadores, se puede recién avanzar, podemos recién hablar de lo que es derecho. No se puede entender que en un país que se jacta y que tiene una muy buena imagen internacional, yo no lo puedo negar, de las vacunas Chile tiene una muy buena imagen internacional, de lo que somos política de economía, una muy buena imagen internacional, pero cuando tú ves hoy que Chile no sube el sueldo mínimo o implanta bonos y los divide por ingresos y divide y tienes que cumplir más requisitos que para entrar a una universidad o para pedir un crédito, para obtener un simple bono, cuando las trabajadoras y trabajadores han tenido que utilizar el 10% de su renta, de su jubilación, para sostener esta crisis. Y el gobierno se dio el lujo de quitar el seguro que devolvía a cargo del Estado esos dineros a las cuentas de los trabajadores. Entonces tú te preguntas, ¿hay una real preocupación por la familia y por esos trabajadores? ¿O solamente les sigue importando un modelo de negocio, un modelo de política de representatividad que ya está agotado, que ya no da para más? Entonces, Pablo, entiendo que su mirada en esto es sindicalización obligatoria. No, mira, para mí la sindicalización debe contar con titularidad. Si tú eres parte del mundo del trabajo, tienes que ser parte del mundo de la lucha de los trabajadores. Porque si no, eres un mero espectador, y en el cual, o si no, que se dé la posibilidad que esa persona, así como está renunciando a su deber de lucha, que renuncie a su derecho de los beneficios que obtenga el sindicato. ¿Por qué? Porque es injusto para quienes marchan. Yo he visto a Carlos en muchas marchas, así como a Sandra Marín, como he visto a Boris del Distrito 22 también, como me he topado con otros dirigentes de honorario, como he visto también a Eduardo Silva, como hemos visto a muchos dirigentes que entre todos nos conocemos en la Araucanía, y tú ves que las marchas no aglomeran a todo el montón de trabajadores y muchos prefieren quedarse ahí prestando servicios. ¿Sabes lo que pasa con eso? Debilita el movimiento y se pierde fuerza de negociación. Los trabajadores tienen que entender que ellos pertenecen a una clase trabajadora y que está al par tuyo, por más que sea profesional, por más que tenga más años de estudio o por más que gane la renta mínima, es igual y tiene los mismos derechos. Sí, yo quiero volver luego contigo, Pablo, porque quiero preguntarte si eso se ha dado porque en definitiva el modelo lleva esta apatía, está en la organización, o si los dirigentes en definitiva no han sido capaces de hacer una buena representación de lo que se necesita. Quiero ir con Carlos, me llega una pregunta que creo que es bueno que la puedas ayudar. Me dice, Chile en este momento es centralizado. ¿Cómo poder mejorar y llevar a un modelo más descentralizado, tanto en la salud como educación, y llevarlo a los territorios? ¿Qué rol debe tener el Estado? ¿Cómo llevaría, en tu opinión, acá debe tener, cómo llevaría estas preguntas a la realidad en la comuna? Por ejemplo, me dicen de Saavedra, debe ser una persona que está desde allá, por ejemplo, o alguna comuna similar. ¿Qué le podemos decir a este seguidor? Bueno, nuestra discusión como programática se hace cargo también de algunos elementos que tienen que ver con descentralizar la política del Estado y también descentralizar algunas de las decisiones como administrativas que hoy día el Estado toma y ejecuta en los territorios. Hay algunas normas como administrativas, leyes también que están asociadas a cómo también el Estado hoy día se inserta en los diversos territorios. Y hoy día creemos que en esta discusión particular de descentralizar lo normativo, descentralizar los aspectos legales, políticos, es muy importante cómo los territorios también se adaptan a estas medidas para que
precisamente tengamos una descentralización real y concreta. O sea, lo que hoy día tenemos como nuevas determinaciones legales en cuanto a nuevos roles en la clase política. Por ejemplo, la determinación de hoy día tener elección popular de gobernadores es un elemento administrativo que nos va a permitir hoy día descentralizar la estructura de poder, pero a su vez también la descentralización implica que tengamos que tener presupuestos también para determinados territorios, determinadas unidades comunales o espacios como territoriales compartidos donde podamos fortalecer los servicios esenciales del Estado que hoy día están llegando en estos territorios tan desplazados como por ejemplo Saavedra, como Curarrehue, en donde hoy día vemos también un despliegue del Estado, presencia del Estado en menor robustez, por así decirlo, pero existe al fin y al cabo también presencia del Estado, y ahí es donde nosotros decimos que el Estado tiene que fortalecerse en su rol público. Como sindicato nosotros somos parte también de un espacio internacional donde nos reunimos diferentes también sectores del sector público, y una de las misiones y desafíos también que tenemos es que el Estado se fortalezca, sobre todo porque los servicios públicos se fortalecen cuando el Estado invierte mucho más recursos en ello y permite también mejor despliegue de las diferentes políticas sociales en las diferentes dimensiones de vida. Quiero volver con la consulta que hice anteriormente respecto de cómo se define lo que se hace en atención de salud primaria en las diversas comunas. Y digo esto, y voy a tomar un ejemplo, porque me llega una información del CESFAM de Renaico que dice único en la Araucanía con cámara hiperbárica. Yo entiendo que es un instrumento de primera generación y que bien por Renaico, pero ¿será esa la prioridad en salud para esa comuna? Habría que ver cómo fue el mecanismo también de la toma de decisiones para hacer esa compra en la atención primaria. Me parece fabuloso que hoy día un centro de atención primaria tenga un servicio de esas características, pero creo que lo más relevante de aquello es visualizar cómo también se construye una posibilidad de determinación de un servicio en particular para una comunidad o territorio. Y eso a nosotros nos parece fundamental, que nos va a permitir activar también la organización de la sociedad civil, en hacerse parte también de la toma de decisiones y también en hacerse parte de la nueva forma que hoy día queremos construir esta democracia o la participación política. Porque una de las cuestiones fundamentales que nosotros pensamos es que, claro, podemos tener una constitución maravillosa, pero si no tenemos organizaciones sociales que sean activas en los diferentes territorios y que estén constantemente también disputando que se cumpla lo que está establecido hoy día en la norma constitucional, creemos que el trabajo que puedan realizar los futuros constituyentes no va a fructiferar si es que no tenemos organizaciones que estén participando, que estén deliberando, no tan solo en esa toma de decisión puntual, como a lo mejor tiene que ver como con la compra o con la apertura de determinada prestación, que creo que el camino en todo caso, donde la comunidad toma sus decisiones y también los trabajadores tenemos la posibilidad de poder proponer, disponer y también participar activamente en la toma de decisiones. Hoy día se abre el debate acerca si es que los trabajadores también van a tener la posibilidad o no de ser parte de los directorios de la empresa, determinando también algunas acciones políticas que la empresa les permita también beneficiar el despliegue, el desarrollo de los trabajadores en sus espacios laborales y por ende también avanzar en fortalecer espacios sindicales. Me parece mucho que por ahí va el camino. Fortalecer como las organizaciones del territorio es fundamental, tanto para proponer nuevas prestaciones en cuanto a las políticas públicas y también a estar permanentemente mostrándose a disposición también de evaluar cuál ha sido la dimensión del alcance de la diferente política que se está estableciendo en determinado sector. Gracias, Carlos. Entramos en los últimos 10 minutos del programa y quiero comenzar con Luz para que me dé a conocer cuáles son sus propuestas. Ya de alguna manera hay un lineamiento, está claro, me hizo varias señales hacia dónde quiere ir, pero particularmente cuando usted toca la puerta y le dice yo soy candidata constituyente y me vengo a presentar, estas son mis propuestas. ¿Cuáles son las suyas, Luz? La primera propuesta, que no es parte de tal vez de la propuesta programática, como se dice, es si la gente en realidad quiere o no terminar
con la política corrupta y con la corrupción en este país. Y la verdad es que la mayoría de las personas sí quiere terminar con la clase política corrupta y con la corrupción. Entonces, de ahí comenzamos a hablar. Hoy día nosotros creemos que dentro de, en materia laboral, lo primero que la nueva Constitución debe incentivar es considerar algunos elementos que a nuestro juicio son sustanciales. Primero, la calidad del trabajo, ¿ya? Se debe referir a la calidad del trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros también creemos que dentro de esta Constitución la palabra ética debe irradiar la Constitución. Porque no solo se habla, ¿cierto?, del trabajo que se realiza, sino que también la ética dentro de la función que se realiza y además que se valide la formación y la experiencia. Por lo tanto, la calidad del trabajo incluiría aquellos elementos. Luego, esta Constitución debe propender a terminar con la precarización del trabajo. Por ejemplo, es muy frecuente que las faenas temporeras, por ejemplo, o de las temporeras, digamos que ha sido muy notoria, ¿cierto?, la demanda del gremio por muchos años respecto de las condiciones en las cuales trabajan las temporeras. Entonces, debe privilegiarse la salud, la calidad de vida, porque hoy día tú sabes que existe mucho aborto, hay hombres que, ¿cierto?, terminan estériles debido al uso irracional de las plaguicidas. Por otro lado, nosotros pensamos que se deben garantizar mecanismos de defensa y amparo constitucional respecto de la lógica de dependencia y subordinación que hoy día tiene el contrato de trabajo, dentro de los principios que rigen el contrato de trabajo. Esto significa que de una vez por todas nosotros debemos poner o empezar a poner en el centro de la discusión el término de la remuneración justa. Entonces, esa remuneración justa como una forma de compensar el desequilibrio que existe entre esa dependencia y esa subordinación. Y ahí viene la siguiente pregunta tal vez, ¿y qué entendemos por una remuneración justa? Bueno, la doctrina ha discutido ampliamente cuáles pueden ser los componentes de una remuneración justa. Por ejemplo, hablamos de un ingreso mínimo universal. No se trata de que la Constitución vaya a señalar explícitamente aquello, pero debe propender a eso. Luego, debe satisfacer las necesidades básicas de todas las personas. Eso impediría, ¿cierto?, tanto requerimiento constante respecto de los derechos humanos o del reconocimiento a los derechos humanos de manera separada. Y por otro lado... Parece que se fue luz, pero avanzamos rápidamente y vuelvo con Paulo para, si es que quiere responderme la consulta que le anticipé o vamos con sus propuestas para esta constituyente. Le doy un minuto si quiere responder. No le escucho, Paulo. Lo unimos, no te preocupes. Perfecto. Mira, no se puede negar que hay cierta responsabilidad en algunos dirigentes que nace de algo que lamentablemente pasa, que los partidos políticos se apoderaron de muchos movimientos sindicales, porque los sindicatos son actores políticos. Y cuando los lineamientos de un movimiento social de trabajadores viene de un partido, pierde su esencia. Uno como representante representa de diferentes sectores políticos y por ende un sindicato debe mantener la neutralidad política para poder defender a cabalidad los derechos de las y los trabajadores. Entonces, y también ahí yo entiendo muchas veces el descontento de muchas personas con los dirigentes, pero también los invito a reconstruir la confianza para poder dar la lucha y obtener el resultado que se espera. Dentro de nuestra programativa, dentro de lo que se ha construido, ya quiero aclarar algo, la candidatura tiene una programación de 7 años, donde nos pusimos este camino. Lo hemos conversado anteriormente, de llegar a los sectores de la toma de decisiones, porque cuando tú peleas de afuera, los resultados pueden ser buenos, pero no óptimos. Y uno tiene que buscar el mejor resultado para tus representados. Por ende, lo primero para nosotros es que en la nueva Constitución tenga como base los derechos humanos. Posteriormente está la descentralización, que es algo que debe existir, el reconocimiento de las primeras naciones, no les llamo pueblo originario porque ellos no originaron Chile. Ellos, recordemos que el pueblo mapuche fue invadido, no es pacificación lo que se vivió en la Araucanía. Entonces, es uno de los aspectos esenciales que las primeras naciones sean reconocidas como tales. No como un Estado, sino como una nación, que es algo que los invito a las personas a que puedan entender.
También, por supuesto, está la equidad de género, que es algo fundamental, y el reconocimiento de las labores no remuneradas que muchas mujeres cumplen hoy en día y que lo han cumplido por muchísimos años. También se viene el reconocimiento del agua como un bien nacional de uso común. No hablo de uso público y quiero aclarar por qué. Hoy en día en Chile las carreteras son de uso público y las administra el gobierno de turno y ya sabemos cómo están licitadas. Y seguimos pagando impuestos específicos, seguimos pagando peaje. A muchos sí, las carreteras son espectaculares, pero esa empresa a la cual uno licita, el Estado, contrata una empresa chilena para hacer el mantenimiento. Entonces, ¿por qué siempre tercerizar por algo que se puede hacer? Lo otro es cambiar el modelo de democracia que tenemos, que es un modelo representativo que le ha quitado el poder a nuestra ciudadanía. La democracia es el poder del pueblo. Y hoy en día nuestros representantes hablan, piensan, opinan y crean leyes sin siquiera consultar a la ciudadanía. Al cambiar este modelo viene inmediatamente leyes de iniciativa popular, vienen referéndum revocatorio. Entonces las medidas son un conjunto de derechos sociales y políticos, la cual todo ciudadano debería tener. Mira lo paradójico, que tenemos una constitución democrática que no toma la opinión, de su gente. Así que eso, que la gente entienda que no vamos a destruir Chile, sino que lo vamos a defender. Carlos Mena, también su tiempo para que nos comparta las propuestas que tiene en esta campaña constituyente. Sí, Miguel Ángel, bueno, señalar que nuevamente nuestra candidatura surge como mandato de nuestra organización, que representa a los trabajadores de la salud municipal. Nosotros históricamente hemos tenido una plataforma de lucha transversal, que no tan solo tiene que ver con los problemas de nuestro sector específico, sino que también asume un rol en ponerlo en perspectiva también de la disputa en cuanto a las diferentes reivindicaciones que hoy día entendemos que son necesarias de avanzar. Por ejemplo, la necesidad de tener pensiones dignas, hoy día nosotros lo tenemos como parte también de la plataforma de lucha de los trabajadores de la salud municipal, y por eso también hemos estado permanentemente participando en diferentes espacios en donde nos articulamos con la actividad el activismo del No Más AFP, por así decirlo. Pero nuestro programa, por así decirlo, contempla 9 elementos que tienen que ver con principios ecopolíticos, que no tan solo responde a esta plataforma de lucha sectorial nuestra, sino que también responde a la necesidad de articularnos en un espacio colectivo, en donde hoy día nosotros somos parte de una lista de articulaciones de organizaciones sociales y territoriales de Gualmapu, la lista ZK, que propone 9 principios, dentro de los cuales el más relevante tiene que ver con el buen vivir, con el reconocimiento de los pueblos, porque nos parece también que las personas hoy día tienen el derecho a migrar a los diferentes lugares donde ellos lo necesiten o lo requieran, en donde promovamos un Estado plurinacional, que también superemos esta etapa postcapitalista y también en donde podamos hoy día construir el derecho al trabajo y mayor justicia laboral. Son algunos de los principios que nos mueven como articulación de organizaciones que conformamos esta lista, y que sin duda nuestro sello está marcado por la restitución de derechos sociales, por hoy día restituir el derecho a la salud más digna, pensiones también dignas para hoy día nuestro pueblo. Muy bien, Carlos. Agradecer la gentileza que darnos el tiempo para compartir en este conocimiento de los candidatos. A Carlos Mena, Paulo Tapia también, gracias por acompañarnos. Luz Alca se cayó al final, pero han estado con nosotros. Además, Luz Alca va a ser el primer nombre que va a encontrar usted en su papeleta acá en la Araucanía respecto a los candidatos a constituyentes, así que se va a acordar de ella. Gracias por acompañarnos y hasta cualquier momento. Ha sido interesante seguir recorriendo este mundo, esta ruta de los candidatos a constituyentes. Muchas gracias por acompañarnos, ustedes que está ahí.